Hola, bienvenido a Ben Hur, el podcast. Soy Rodolfo Arévalo. En este episodio conversamos con el maestro Josué Carrillo. Platicamos acerca del himno de Escuintla y el videoclip recién lanzado. Hablamos también de su paso en la desaparecida Banda Crisma de Julio Melgar. Y si te gusta el episodio, puedes compartirlo. Así que gira la pantalla de tu teléfono y disfruta de este episodio. Escuintla, lugar de mis bellos recuerdos. Tu tierra la llenan hermosas palmeras, y el cielo tus golondrinas. Escuintla, tus calles están en mi mente. Veranos candentes, inviernos torrentes. Eres mi tierra bendita, eres mi tierra bendita, eres mi tierra bendita. Familia, bienvenidos a un nuevo episodio, un episodio que estamos repitiendo porque por negligencias habíamos borrado el episodio. En esta ocasión me encuentro con don Josué Carrillo. Primero quiero darle las gracias por aceptar otra oportunidad para poder grabar y abrirnos las puertas de su casa. Y pues nada, muchas gracias por otra nueva oportunidad, ya que el primer episodio que habíamos grabado con él, por algunos errores lo eliminamos. Don Josué Carrillo, bienvenido a Ben Hur, el podcast. Muchas gracias a vos, ¿verdad?, por la invitación. Y pues se comprende, ¿verdad?, que a veces suceden errores humanos, es parte, ¿verdad?, de este medio. Y pues aquí estamos con mucho gusto para servirles. Quisiera iniciar platicando un poco de su videoclip que recién se acaba de lanzar, del himno a Escuintla. Si usted no lo ha escuchado, vaya a las diferentes redes sociales de Josué Carrillo en YouTube y en Facebook, en Instagram creo que también, y en TikTok, y ahí puede disfrutar del himno a Escuintla. Estamos en septiembre, fiestas patrias, pues repítalo todas las veces que quiera. Creo que está en Spotify también. En Spotify, sí, en iTunes, en Music, en Amazon, Apple Music. Quisiéramos saber un poquito más cómo fue la creación de este himno. Creo que esta es una nueva versión de la anterior, pero el acoplar las voces de sus niños, ir a hacer algunos cambios, ¿cómo fue vivir eso? Sí, esta nueva versión fue una experiencia muy bonita, ¿verdad? Primeramente porque tuve la oportunidad de incluir a mis hijos en esta nueva edición, ¿verdad? Y aparte que tuve la oportunidad de incluir a muchas agrupaciones escuintlecas de la enseñanza de la música en nuestro municipio. Entonces se creó una atmósfera muy, muy bonita, muy agradable, y creo que un mensaje muy claro para nuestra sociedad escuintleca, ¿verdad? De que se pueden hacer proyectos muy bonitos unidos, y creo que tiene un mejor enfoque cuando lo hacemos de esa manera, uniendo a todos los que podamos, ¿verdad? Para transmitir ese mensaje de unidad, que en estas épocas es muy importante, ¿verdad? Llamar a la unidad a la población para que podamos realizar proyectos como este, ¿verdad? Que se puedan distribuir de una mejor manera. Cuando se grabó el video, recuerdo que era época lluviosa, pero sin embargo en el video se ve el cielo bien claro. Sí, fue una semana, bueno, más de una semana, como 10 días que tuvimos de lluvia y no paraba la lluvia. Tal vez no fuerte, pero no dejaba de llover así suave la llovizna, ¿verdad? Me recuerdo que fue tensa esa semana porque casi cada día, desde el lunes, me estaban preguntando por chat, ¿verdad? Se va a cancelar la grabación, se va a cancelar el martes, el miércoles, se va a cancelar la grabación. Y yo todos los días contestaba, no, el clima puede cambiar, esperemos, ¿verdad? Puede ser que nos haga un buen día. Pues ya estaban pedidos los permisos y ya estaba organizado desde hace más de un mes todo. Entonces, no, yo no quería realmente cancelarlo, ¿verdad? Porque había habido una organización de mucho tiempo, de esfuerzo. Y gracias a Dios, el viernes en la noche seguía lloviendo, lloviznando, a horas del evento, y yo miraba el cielo y miraba cómo caían las gotas todavía. Yo recuerdo que hice una oración y le dije, bueno, Dios, si es tu voluntad, mañana que pare la lluvia y hacemos la grabación, ¿verdad? Ahora si no, pues ya veremos otra fecha. Y para mi grata sorpresa, a las 5 de la mañana que puse mi alarma para el día siguiente, me levanto y miro primero que no está lloviznando.
lo cual me emocionó mucho porque dije, esta es una buena señal. Abro la puerta y salgo a ver el cielo y miro que no está nublado, que hay completamente despejado el cielo, y empezó a los pocos minutos a salir el sol y el día estaba fenomenal. Así que desde esa hora empecé en el chat de todos los que estábamos en la organización a escribir, ¿verdad? Aprovechemos el día, levantémonos ya, nos hizo un buen día, gracias a Dios, y después de como semana y media de problema de clima, ese día de la grabación hizo el mejor de los días. Definitivamente Dios estaba en el asunto para que ese día, porque yo he visto el video un montón de veces y creo que le decía que ha rebotado en mi cabeza la parte que dice inviernos, veranos candentes, inviernos torrentes. Y realmente cuando llueve en Escuintla, llueve fuerte. Pero me gustaría saber un poco qué lo motivó a escribir el himno de Escuintla. ¿Cómo fue que dijo, vamos a hacer el himno de Escuintla? Bueno, eso ya fue hace mucho tiempo, como alrededor de 11 años, ¿verdad? Que surgió ese himno. Pues en esa época yo ya estaba trabajando con varias personas, algunos proyectos de música, y pues en esa época empezó a surgir el querer hacer algo, ¿verdad? Para pues homenajear a nuestra ciudad, a nuestra tierra, ¿verdad? De Escuintla. Eh, yo no nací en Escuintla, yo nací en el puerto de San José, pero es uno de los municipios de Escuintla, ¿verdad? Y la verdad es de que solo nací y me vine para acá, así que los 41 años de vida que tengo, creo que los he pasado acá en Escuintla, así que me considero como que nací aquí. Y entonces surgió del deseo, ¿verdad?, de homenajear a nuestra ciudad, a nuestro municipio. Y en esa época, hace como unos casi 11 años, ¿verdad?, empecé a escribirla y como comenté en alguna ocasión, pues la inspiración fue viniendo por partes, ¿verdad? Pero una de las partes que más me recuerdo es esa de la Vuelta del Quetzal, cuando yo venía de la capital y me detuve porque se me vino la frase con todo música y letra: el veranos candentes, inviernos torrentes, y detuve la moto. Agarré mi teléfono celular a grabar el pedacito porque dije, esto tiene que ir en esta nueva canción, ¿verdad? Y efectivamente es una de las frases que me gusta mucho del himno, ¿verdad? Aparte que pues se mencionan otras cosas que manifiestan, ¿verdad?, la belleza de nuestra Escuintla. Al final del himno, del coro, de la canción, como alguien quiera llamarlo, menciona una frase que yo no la había entendido y me pareció muy interesante, donde dice, Escuintla, mi tierra bendita. ¿Cómo se dio esa parte ahí? No sé si nos pudiera platicar. Bueno, es la frase que viene exactamente después de veranos candentes, inviernos torrentes. Eres mi tierra bendita. Esa frase, yo ya no me acuerdo exactamente si surgió en el mismo momento, pero es exactamente la que viene después y refleja realmente lo que yo considero que es Escuintla para nosotros, ¿verdad? Nuestra tierra bendita, porque tantas bendiciones que surgen en Escuintla, ¿verdad? Creo que debemos de realzar eso de nuestra tierra, ¿verdad? Cierto que a veces surgen algunas tragedias y algunas cosas ahí negativas, pero más que eso, pienso que las bendiciones que Dios nos da acá en nuestra tierra son muchas más y nos debemos más de enfocar en ellas, ¿verdad? Así que esta parte, eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Eres mi tierra bendita. Al haber escrito y haber compuesto el himno y haber sacado el videoclip, ¿qué espera con todo esto? ¿Hasta dónde espera llegar? Porque en parte del himno usted canta y usted dice, quiero dejar un legado. Me gustaría saber un poco de eso, porque ya muchos ya vamos llegando a los 40 y creo que viene una generación detrás de nosotros que debe de entender que Escuintla es una tierra bendita. Exacto. Y precisamente esa fue la idea de esta nueva edición. Por eso quise incluir a mis hijos en la primera parte de la canción. Empieza mi hijo Steven, ¿verdad?, cantando la primera parte, luego viene Pablo, luego Stephanie, y cuando llegamos a la segunda estrofa, que es yo quiero dejar un legado, precisamente por eso yo agarré esa parte y ahí es la parte donde yo canto, ¿verdad? Porque ese es uno de los objetivos de este himno a Escuintla, ¿verdad? Dejar un legado a las nuevas y futuras generaciones
y por eso también se incluyó a todos los niños de las escuelas de música de Escuintla, a todos los jóvenes, para realmente motivarlos a que se metan a ese tipo de actividades musicales positivas y que quieran construir cosas para nuestra ciudad, ¿verdad? Yo creo que este solo es el principio y es como el mensaje, ¿verdad? Que se les quiere dejar a la juventud y a la niñez, ¿verdad? Que empiecen a trabajar para levantar el nombre de Escuintla en alto y que podamos realmente ser como una luz en el país, ¿verdad? En el video no salió su esposa. ¿No le gusta a ella la música? Sí salió. ¿No? Ella sale entre los... Pero cantando no. No, como voz principal, no. Ella salió en el video entre los escuintlecos invitados por redes sociales. Sale Cabal, es la que está del lado derecho. Es que yo no la ubico bien. Está vestida completamente de blanco, lado derecho. En las escenas donde están enfrente de la catedral y el dron se levanta, ahí salió ella. Ah, bueno, es que como yo físicamente no la ubico para decir, allá va la esposa de José Carrillo, no la... Sí, ahí está. También sale atrás del conservatorio regional, en la toma del conservatorio, ahí sale también atrás con el conservatorio. Ya que ella es la que todos los días lleva a mis 3 hijos al conservatorio Eulalio Samayoa. Y pues creo que salió en esa parte porque yo pienso que ella se siente también parte del conservatorio. Recién creo que fue hace un par de meses que se graduó. Nos gustaría hablar un poquito de eso. ¿De qué se graduó? Sí, en realidad terminamos el año pasado de estudiar con un grupo de compañeros músicos, ¿verdad? En el cual la Universidad Da Vinci de Guatemala nos dio una oportunidad para sacar una licenciatura en música especializada en el instrumento que cada uno de nosotros nos hemos destacado, ¿verdad? En el caso mío, piano. eh, y hicimos nuestros estudios alrededor de 2 años de duración. Gracias a Dios fue en una forma en la que pudimos todos tener el tiempo, ¿verdad? Fue una forma en línea en la que 3 días por semana nos conectábamos 3 horas, alrededor de 9 horas a la semana a estudiar los cursos, ¿verdad? Durante 2 años. Y el año pasado, más o menos como a mediados de año, como en mayo, hicimos nuestro concierto en la Embajada de México, que en el caso mío, ¿verdad? Porque varios compañeros fueron a otros lugares, recuerdo que fue uno en el club alemán, fueron otros, en el Liga, si no estoy mal, fueron otros, y a nosotros cabal nos tocó en la Embajada de México, ahí hicimos una presentación, recuerdo que teníamos que presentar de acuerdo a la especialidad que teníamos, ¿verdad? Como yo me enfoqué en el piano y más en la música como tipo jazz, ¿verdad? Teníamos que presentar música guatemalteca, entonces me tocó hacerle unos arreglos musicales a música guatemalteca y recuerdo que escogí el son chapín, yo soy puro guatemalteco y le hice un arreglo jazz y Noches de Escuintla, le hice también un arreglo jazz porque esa era mi especialidad, ¿verdad? Tal vez más adelante publique los videos de ese arreglo. Aunque pues yo sé que no todos son como partícipes de la música jazz, ¿verdad? Pero ustedes saben, la música va evolucionando y cada artista le pone su enfoque y a veces los cambios a muchas personas no muy les gusta, ¿verdad? Pero pues esa fue la música que yo decidí escoger y arreglar en ese momento. Y ya hasta en este año, como en junio, fue el día de la graduación, ¿verdad? Casi un año después. Ese día estuvo terrible. Fue como, no sé si fue, ay, no me recuerdo la fecha, pero fue un día que estaba esos videos virales de Palín donde el agua no dejaba pasar. Y ese día me costó aproximadamente 9 horas venir de la graduación en la zona 9 para Escuintla. Estuve esperando 2 horas en Palín, me tuve que regresar por un lago que se forma en Amatitlán. Mi moto logró pasar y hasta el motor le llegó el agua. Subí hasta Bárcenas para venirme por la Antigua y llegué como a medianoche a mi casa y que nada me podía quitar el frío que traía. Fue un día muy bonito, pero muy difícil, ¿verdad? Por la situación que estaba pasando climática en nuestro país. Sí, fueron varias semanas con ese problema que después de Palín se hacía una piscina en eso ahí
por las fuertes lluvias que azotaron en ese entonces a la región. Hablando todavía en el término familiar, ¿cuántos años de casado tiene? Ahorita vamos a cumplir el 19 de diciembre 16 años de casados con mi esposa. 16 años de casado, 3 hijos. Exacto. Si regresara a los 16 años, ¿volvería a elegir a la misma? Claro, volvería a elegir a la misma porque estos 16 años con ella han sido espectacular, ¿verdad? Han tenido sus dificultades, pero al mismo tiempo han tenido sus resoluciones, ¿verdad? Y pues nos amamos, ¿verdad? Y de una manera muy especial y la escogería no solo una vez más, sino que todas las veces más. Si la pudiera describir en unas palabras, ¿cómo la describiría? El regalo más grande que tengo en mi vida. Sí, tiene 3 hijos. ¿Cómo se ve Josué Carrillo de suegro? Bueno, no, nunca lo he pensado, no me lo imagino, pero sé que es una época que va a llegar, ¿verdad? Y pues como cualquier padre le deseo lo mejor a mis hijos y espero estar siempre en los planes de ellos también para poderlos ayudar, ¿verdad? Y apoyar en su nueva vida que formen en un futuro. Cuando usted llegó en su momento que se empezó a conocer con su esposa y entró a pedirla, ¿fue fácil entrar? Bueno, Había un suegro, sí, hay un suegro. pero había un suegro que como que le puso resistencia. No. Eh, no realmente, pero sí, pues hay una figura ahí, ¿verdad? Y en ese entonces había una figura de suegro que yo no conocía, ¿verdad? No había tenido el gusto de poderlo tratar, pero pues gracias a Dios yo conocí a mi esposa un 31 de diciembre del 2007, creo yo, si no estoy mal. Cabal a empezar el 2008 y pues no tenía el gusto de conocer a sus papás, ¿verdad? La conocí en la iglesia GES, cabal en el último año de ese día, gracias a un amigo ahí del grupo de la alabanza que me la presentó. Y pues desde ese entonces la empecé a visitar a su casa. Creo que tuve una buena entrada porque al día siguiente, ese año, se fue la luz en toda Escuintla y no hubo luz en todo el día y yo le ofrecí a ella cargarle sus teléfonos porque yo tenía una plantita eléctrica. Así que creo que tuve una buena introducción, ¿verdad? Aunque hay algo chistoso ahí porque me contó que su papá, como no me conocía, ¿verdad? Y yo me llevé su teléfono y la luz ya había regresado. Y lo conoces, le dije, porque pues, pensó que ya no iba a regresar con sus teléfonos, pero bien, ¿verdad? Regresé y seguí tratando, la verdad, conociéndolos. Y aproximadamente 3 meses, 2 meses después de conocerla, casi, o para un 14 de febrero, le pedí que fuéramos novios. Recuerdo que le grabé una canción que yo hice la música. Sí, yo hice la música de esa canción, la grabé con mi voz. La letra es de un amigo, Roberto Blanco, si no recuerdo mal. Y la grabé y se la dediqué a ella. Y le escribí una carta, un poema, le llevé un peluche y le pedí que fuéramos novios. Ella accedió ese momento y pues tuvo que informarle posteriormente a su familia meses después o días después, pero no hubo nunca una oposición, ¿verdad? Siempre pues fue una relación bastante amigable con sus papás. Pues obviamente, ¿verdad? Era la primera hija que se les iba a casar, porque a los 3 meses de habernos hecho novios yo le propuse que nos casáramos. Y pues eso siempre cuesta, me imagino, ¿verdad? Porque es la primera hija que se les va a ir de la casa y siempre hay como una oposición, pero algo normal, ¿verdad? Nada así imposible de solucionar. Y efectivamente nos casamos ese mismo año, el 19 de diciembre. En base al acceso que tuvo cuando le toque a usted vivir la experiencia, pero del otro lado, que lleguen a pedirle a su nena, ¿cómo cree que podría actuar Josué Carrillo? Bueno, la verdad no lo sé cómo podría actuar, pero pienso que sería de la forma más natural posible, ¿verdad? Lo lógico, conocer al pretendiente, ¿verdad? Quién es, qué ha hecho, ¿verdad? Sus intenciones que tiene, ¿verdad? Qué planes tienen juntos. Eso pienso.
Sí, hay un corito que dice, ¿y cómo es él? No sé si, Sí, muy famoso. muy famoso ese corito. Ya 16 años de casado, toda una vida. Eh, ¿Qué espera al futuro? ¿Hay algún plan a futuro con la familia? ¿Algún proyecto que nos podamos enterar? Bueno, actualmente estoy trabajando en el Ballet Guatemala, ¿verdad? Y eso me ha consumido una parte importante del tiempo como para hacer proyectos como del tipo que se acaba de hacer del lanzamiento del himno. Me ha costado un poco, ¿verdad? De hecho, me costó bastante terminar este proyecto que gracias a Dios ya se lanzó y que gracias a Dios fue un éxito rotundo, ¿verdad? Ya que mucha gente lo ha eh, recibido de buena manera, ya como 45,000 reproducciones en el Facebook, se lanzó en YouTube y en las demás plataformas y ha sido bienvenido. Pero no tengo actualmente mucho tiempo como para hacer bastantes proyectos de ese tipo, así que yo diría que tal vez voy a hacer proyectos de ese tipo una vez al año, posiblemente, ¿verdad? Eh, y enfocado siempre en mi trabajo principal, que después de lo que hago en el ballet es dar clases. Entonces, todos estos veintitantos años he estado enfocado en eso y actualmente sigo enfocado en eso. Es una actividad que me agrada mucho, que me da mucha satisfacción poderle enseñar a jóvenes, niños, personas que quieren aprender instrumentos musicales. La mayoría porque quieren aprender para tocar en su iglesia, ¿verdad? Un 99% de las personas que se acercan a mí para que les enseñe piano, bajo, batería o guitarra, es por ese objetivo, ¿verdad? Así que yo me siento muy bien haciendo ese trabajo porque sé que ese trabajo va a tener un resultado en las iglesias, ¿verdad? Es ahí donde llegan ya los jóvenes que ya aprendieron a poner en práctica eso y a mí eso en particular me llena mucho porque me siento que estoy siendo útil para muchas personas. ¿Cualquiera puede ir a la academia a aprender música o solamente solo cristianos? No, cualquiera puede ir a la academia. De hecho, he tenido a lo largo de estos 23 años en la academia mucha gente que ha llegado no con el enfoque de tocar en la iglesia, sino aprender música en general, aprender a tocar canciones porque les gusta esta música. Y pues mi trabajo es enseñarles, ¿verdad? Independientemente de la música que ellos quieran optar, ese es mi trabajo, enseñarles música en general. Lo que sí le mencioné hace un momento es que la mayoría de la gente que llega, ¿verdad? Llega con ese enfoque. Entonces, pues ya eso se vuelve como habitual, ¿verdad? Y quiera que no, la academia toma como el enfoque de eso, sin embargo, no está enfocado solo en eso, sino que está abierto a toda la gente que quiera llegar y a mucha música que quieran aprender, ¿verdad? No específicamente la de la iglesia. Si usted quiere aprender a tocar algún instrumento musical, pues puede abocarse a Touba Music, algo así creo que se dice. Academia de Música Toda. Bueno, al final del episodio vamos a dejarle los contactos donde usted puede comunicarse y averiguar precios y qué clases podría hacer. ¿Qué instrumentos enseñan? Piano, bajo, guitarra, batería, flauta transversal y también clases aparte como solfeo, armonía e improvisación. Bueno, si usted quiere aprender cualquiera de estas clases, pues abóquese y vuélvase un profesional. En el tiempo que tiene de estar dando clases, como ¿cuántos músicos ha formado o ha ayudado en su carrera musical? ¿Tendrá algún dato? No tengo un dato exacto, real, ¿verdad? Pero hice un cálculo hace unos años por las hojas que me quedan ahí de inscripción, de que en el tiempo que llevaba en ese entonces eran como 2,000 hojas. Y con los años que ya han pasado actualmente, calculo que tal vez unas 4,500 a 5,000 personas que físicamente han llegado a la academia. De todas esas personas, ¿quién, quién ha sobresalido en la música? ¿Qué pueda recordar? Y si lo podría mencionar. Bueno, pues hay varias personas que tal vez no han tenido una cuestión pública, ¿verdad? Sobresaliente, pero como te decía, sí han llegado a su iglesia ya a formar parte de un grupo de alabanza y pues han logrado realizarse, ¿verdad? Dentro de sus iglesias. Entonces,
personas que hayan sobresalido así públicamente, no puedo decir que han habido de ese tipo de personas, pero sí han habido muchas personas que han sobresalido en sus iglesias, ¿verdad? Me viene a la mente, por ejemplo, Douglas Travanino, ¿verdad? Él estuvo llegando mucho tiempo a la iglesia y tal vez no me recuerdo de los nombres de todos los demás, pero sí puedo decir que han habido decenas de personas, ¿verdad? De los miles que han llegado, también te puedo decir que han habido cientos de personas que han logrado sobresalir en sus iglesias y que han logrado apoyar en los grupos de alabanza de sus iglesias. Tal vez no las 5,000 personas, ¿verdad? Pero sí cientos de ellos, ¿verdad? Aparte de que también en los últimos años también ha habido una difusión así en redes, entonces ahí la cantidad de personas ya es exponencial y ya uno ignora el número de personas a las que uno ha podido llegar, ¿verdad? Porque como te comentaba hace un momento, en la academia, que tiene más o menos unos 8,000 y algo de suscriptores, hay un video que ha llegado a más de 300,000 visitas. Entonces, yo pienso que a través de las redes el impacto que uno ha tenido es mucho más y uno lo ignora, ¿verdad? Hablando siempre de la música, usted grabó 2 discos, o 2 álbumes, ¿cómo es la palabra exacta? Disco, Sí, álbum. sí, álbumes. ¿Podríamos platicar un poco de eso, el primer álbum? Sí, en el año 2013, que fue cuando empecé a componer algo ya personal, ¿verdad? Porque pues antes del 2013 trabajaba en estudio de grabación ahí en la academia, ahí mismo, para otras personas y tenía ese proyecto, ¿verdad? Más o menos desde el 2005 inicié en proyecto del estudio de grabación y fui adquiriendo ahí cierta experiencia con algunas personas que llegaron a grabar, pero alrededor del 2013 por ahí empecé a enfocarme más en hacer uso de ese estudio, pero de manera personal y empecé a darme cuenta que tenía varias canciones, incluso algunas que había escrito desde como el 2002. No eran muchas, como unas 5 tal vez, pero empecé ahí desde el 2013, que de hecho en esa fecha fue que empecé a escribir la canción a Escuintla. Y ahí tenía varias canciones como Solo junto a ti, que grabamos, que la grabamos también unos años antes con Oneida Rodas, que ella ganó un concurso, me recuerdo más o menos en Radio Nueva Vida, y le hicimos esa canción que yo había escrito, Solo junto a ti, que de hecho yo la volví a grabar, Solo junto a ti, en el 2014, en el primer álbum que grabé, que se llamó Mi Deseo, y tenía otras canciones que no se grabaron en este álbum, pero sí tenía algunas y empecé a escribir nuevas. Y de ahí fue donde surgió cuando escribí en 2013 En ti haré proezas, donde surgió la idea de hacer un álbum. Recuerdo que esa fue la primera canción que hice para este álbum, En ti haré proezas, y sí la hice ahí en mi estudio, todo el arreglo, la grabación y todo. Posteriormente le hablé a un amigo que es Jimmy Sam, bueno, así lo conozco yo y ahora la gente lo conoce como Estuardo Carrozzi porque así se puso en Facebook y así lo conocen, ¿verdad? Pero para mí es Jimmy Sam y le hablé de que quería grabar un disco porque él pues es especialista en hacer arreglos musicales, ¿verdad? Y él me arregló, me mezcló y me modificó el arreglo que hice de En ti haré proezas, a mí me gustó y le pedí que hiciéramos el resto del disco, que él hiciera los arreglos, ¿verdad? Yo solo le mandaba las canciones así grabadas, tocando el piano y cantándola, y él me hacía todo el arreglo musical, el bajo, la batería, todo lo que implicaba. Ya yo solo le iba diciendo detalles de que quería que cambiara algo o ahí estaba. Y grabamos ese álbum en el año 2014 con 14 canciones. Solo de esas 14 canciones hubo una que es dominio público, o dos, Sublime Gracia, la Amazing Grace, que le hicimos un arreglo original, ¿verdad? De estilo gospel. Recuerdo que en las voces, como era un arreglo gospel, le hablé a algunos amigos ex integrantes del grupo Crisma. Estuvimos con Julio Melgar, le hablé a Johanna Jiménez, a Eslovania Pérez, que fueron los que hicieron coros en el primer disco de Julio y también en algunos posteriores discos de Julio Melgar. Les hablé a ellas y a Oneida Rodas para que hiciéramos en esa canción de Amazing Grace un coro así gospel, ¿verdad? Le hice los arreglos corales y lo grabamos y
Me encantó el trabajo final de esa canción de Sublime Gracia. Y con otras 12 canciones más de mi autoría y una 13ª canción que le llamé Cadena Gospel, pero esta es como más alegre, en la cual hice un canto original en el que se basaba la cadena gospel y que la mezclé con otros cantos ya conocidos, como No hay Dios tan grande como tú, así conocidos, antiguos, ¿verdad? Y de dominio público. Y a ese le llamé cadena gospel. Esos dos álbumes, si alguien los puede escuchar, ¿dónde están? Están en todas las plataformas de música, como Spotify, Apple Music, Amazon, creo que Google Play también, pero se encuentran fácilmente. Aparte en YouTube están subidas todas las canciones de los dos álbumes. El segundo álbum ya fue 2 años después, en el 2016, se llama Valgo la Sangre. Ese tiene 10 canciones completamente originales, todas las escribí, siempre con Jimmy Sam o Estuardo Carrozzi en los arreglos musicales y en la mezcla y masterización. Este segundo álbum a mí me gustó más, era como más moderno, letras que me impactaron más todavía que el primer álbum, ¿verdad? Fueron como más personales las letras del álbum Valgo la Sangre. Fíjese que esa canción de Valgo la Sangre a mí me encanta, la he repetido un montón de veces, porque en su letra lo que dice Valgo la sangre de Cristo, yo creo que viene a romper toda mente cuadrada aquel religioso que dice, no, ¿dónde los cristianos dónde se basan para decir la sangre de Cristo? Pero se les olvida que los israelitas tuvieron que en las puertas de sus casas, la iglesia que en los dinteros, manchar la sangre del cordero. Eso ya es yéndonos para allá. Pero me encanta esa canción por lo que dice, yo valgo la sangre de Cristo, que es la que nos redime de todo pecado. Pero si alguien quiere buscar cada una de las canciones en las plataformas digitales, las encuentra con el nombre o está con su nombre o ponen el nombre del disco. De todas las maneras lo pueden buscar, ponen el nombre del disco y ahí les va a salir el disco completo porque están así como en lista, ¿verdad? Y en las descripciones, si no estoy mal, también está algo de la descripción de cada canción. De esta canción Valgo la Sangre quisiera traer a la memoria una anécdota que la inspiración en esta canción fue en 2 ocasiones. Una de ellas fue que leí un libro que, por cierto, me regaló Julio Melgar. Sí. Ahora que me recuerdo, que ahorita en este momento me estoy recordando, estábamos en Los Ángeles y él me regaló ese libro, no recuerdo por qué, pero me regaló el libro. Fue en un viaje donde estábamos juntos y era un libro de niños, de esos que tienen pocas páginas y son así gruesos, de Max Lucado. Y hablaba de la historia de un personaje en una aldea de muñequitos, porque era una historia para niños que se llamaba Punchinelo. Y Punchinelo así como que vivía triste, ¿verdad? Porque las personas de la ciudad lo criticaban y lo marginaban y aquellos que les ponían puntos grises a los que tenían críticas malas y le ponían estrellitas a los que tenían fama y buenas cosas, ¿verdad? Entonces vivía en una sociedad así como la que siempre hemos vivido, ¿verdad? Donde somos criticados por nuestros defectos y por nuestras virtudes. Pero en la historia cuenta el libro que Punchinelo estaba triste, pero una persona le llamó la atención, una niña que no tenía ni un sticker. Él estaba lleno de etiquetas grises y había gente llena de etiquetas de estrellas doradas, pero ella no tenía nada, ni estrellas doradas ni grises. Y Punchinelo se le acerca y le pregunta que cuál era su secreto para que no se le pegaran las etiquetas. Ah, muy fácil, le dice, todos los días voy a visitar allá en la cima de la montaña a Elí, el artesano. Y era el que había creado a los muñequitos de la aldea, ¿verdad? Me impactó la historia porque precisamente Punchinelo llega y habla con él y le dice, Punchinelo, tú eres importante para mí porque yo te hice. Entonces a mí, yo quedé impactado con la historia y era de niños, ¿verdad? Yo recuerdo que yo empecé a llorar cuando terminé de leer el libro como un niño, porque realmente que así somos nosotros creados por él y para él somos importantes. Y me impactó tanto que esa fue una de las frases que yo utilicé en esta canción, Valgo la Sangre. Soy importante para ti porque tuyo soy. También recuerdo con la pastora de la iglesia donde asisto, Casa sobre la Roca, estaba no recuerdo si fue mañana o tal, pero era un ayuno. Y ella predicaba sobre un lapicero especial que
no recuerdo los detalles de la historia, pero también me inspiró mucho para escribir esta canción Valgo la Sangre, porque el lapicero era especial, pero solo lo sabía el que lo hizo, ¿verdad? Y entonces el lapicero como que rodaba de mano en mano y no le daban importancia, hasta que alguien que se sabía el valor que tenía ese lapicero le dio la importancia, pero esas dos anécdotas, ¿verdad? Me marcaron mucho. Recuerdo un poco más con exactitud la del libro, ¿verdad? La de esa prédica del lapicero no la recuerdo tan a detalle, pero esas dos historias me inspiraron mucho para escribir el tema Valgo la Sangre, el cual es un tema que sí muchas personas me han dicho que les ha impactado y les ha sido de bendición, lo cual para mí es una alegría, ¿verdad? Si usted no lo ha escuchado, puede ir a las plataformas digitales. Si usted tiene Spotify o Deezer o en cualquiera de las plataformas de música, vaya a buscarlo. Acá le van a aparecer cómo están los álbumes y descárguelas, no solo las escuche, ¿verdad? Descárguelas y ese Valgo la Sangre para mí, yo lo escucho y me encanta por lo que dice. Pero ahora me gustaría platicar un poco sobre su paso en la banda. Usted me va a corregir, ¿se dice Grisma o Grisma? Crisma. Grisma, ¿qué quiere decir? Crisma quiere decir unción del santo. Ese es un nombre que yo recuerdo, es que ya fue hace mucho, ¿verdad? Que lo sugirió Johanna Jiménez, que ella era la misionera del grupo. Esa era su pasión y creo que sigue siéndolo, porque ella siempre ha estado en esos asuntos de las misiones y ella, si no recuerdo mal, ella fue la que sugirió ese nombre. Crisma, ya se llamaban así cuando yo integré el grupo, pero recuerdo haber escuchado que ella lo sugería, porque siempre que preguntaban qué quería decir, ella decía unción del santo. Entonces, puede ser que me esté recordando mal que ella lo sugirió, pero así recuerdo en este momento. En el paso que estuvo usted con ellos junto a Julio Melgar, ¿alguna experiencia que se le pudiera venir ahorita con Julio Melgar que nos la pudiera mencionar? En lo que se recuerda de eso, ¿cuánto tiempo estuvo en la banda? Yo estuve en la banda con Julio desde el año 98 para el año 2005 aproximadamente. Era el 98 para el 2003, luego estuve ausente un año y en el 2005 nuevamente estuve un año, más o menos. Hay cosas que nos pasan o hay decisiones que a veces tomamos y que es para bien y a veces decimos, no, esta decisión no la hubiera tomado. ¿Cree que la decisión de estar en la banda junto a Julio Melgar le trajo a bien? Definitivamente, ¿verdad? Porque Julio era un maestro. Él nos, podría decir que nos enseñaba no solo lo musical, porque a mí me influyó mucho en lo musical, me enseñó muchas cosas, sino también en lo espiritual. Él era una persona muy maestro, ¿verdad? Él enseñaba no solo música, enseñaba también relación con Dios y era una persona auténtica. Realmente sí demostraba lo que él enseñaba. Si usted pudiera describir ese paso que vivió con Grisma y Julio Melgar en unas palabras, ¿cómo las describiría? La describiría como un gran aprendizaje. ¿Sí? En el disco que sacó Julio, el primer disco, Día Pentecostés o Pentecostés creo que es, ¿usted tuvo que ver en los arreglos? Es indirectamente sí, porque yo en esa época trabajaba con Julio como programando. Recuerdo que teníamos un tecladito Korg N2, ya ni el número me recuerdo. Es un teclado que fue muy famoso en Korg N260 algo. Ya ni me recuerdo de la serie del piano, pero fue un teclado que fue muy famoso. Ese utilizábamos para programar los arreglos, ¿verdad? Julio era el que se le ocurría la idea y yo era el que lo pasaba al secuenciador del piano y ya luego lo llevábamos al estudio a que le pusieran sonidos más bonitos. También estuve en los coros, en los coros. Yo tengo algunas experiencias vividas con Julio Melgar y se me vienen varias a la cabeza, pero quisiera mencionar esta. Quizás usted recuerda que hubo un tiempo en Radio Nueva Vida, estuvieron haciendo unos eventos, creo que a cada año, que se llamaba Drami, Festival de Dramas y Mimos. Y un año en uno de esos eventos compusieron una canción para el festival, Julio Melgar y creo que la banda Grisma. Y llegaron a cantarla ese día que se hacía en el desaparecido Salón de Liz. Ahora todo eso pues es del técnico. Pero yo recuerdo que yo estaba en un grupo de dramas de la iglesia donde yo iba en ese entonces, pero aquella costumbre que hacen grupitos
como no es de dinero, se va para allá, no me cae bien, no nos juntemos con aquel. Bueno, yo era el que no caía bien y ni tenía dinero. Esa es la historia que acabo de decir de Punchinello, de los stickers grises y los stickers de estrellitas. Sí. Entonces, eh, cuando fue el evento, yo estaba parado adentro del salón. Hay una como portón que da hacia las aulas, del lado donde era Alicio, ahora es técnico. Yo estaba separado del grupo porque todo su grupito era especial y yo estaba separado del grupo, solo esperando el momento que nos tocara salir a actuar. Y Julio Melgar iba entrando. Yo lo vi cuando entró desde la orilla de la calle, iba caminando y toda la gente queriéndolo saludar. Como a mediados del salón, él fijó su mirada donde yo estaba y se me quedó viendo y siguió caminando. Y esto me llena bastante de alegría recordarlo, porque recuerdo que él se dejó ir y todos le estaban hablando y ya no los puso coco. Y llegó, me dio la mano y me dio un abrazo y me dijo, sos de bendición, papito, recuerdo que me dijo, me gusta verte acá. Y no me recuerdo qué otras palabras me dijo, pero mi corazón se sintió así bien chiquito, me dio un abrazo bien fuerte, que todo el grupo que a mí me separaba se quedaron viendo. Julio se estuvo un rato ahí conmigo y de ahí lo llamaron y me dijo, no te vayas a ir, me dijo. En eso el grupo ya, entonces yo me volví especial para el grupo, porque Julio Melgar era Julio Melgar. Y me llamaron y me dijeron, ¿le hablas a Julio, ve? Sí, somos amigos, le dije. Entonces ya cambió la historia, como que ese paso que hizo Julio a irme a dar un abrazo, como que les cambió la mentalidad al grupo. Entonces cualquier cosa era el amigo de Julio Melgar, el amigo de Julio Melgar. Es uno de los recuerdos que se me viene, ¿verdad? Pero un recuerdo así muy bonito que usted atesore con Julio. Sí, es que la verdad es que Julio tenía esa cualidad, ¿verdad? Esa era una de sus palabras, el papito. Y su tono de voz así suave, ¿verdad? Era muy especial, trataba de, de reflejar eso que él quería transmitir con todas las personas, ¿verdad? Y ¿qué te puedo decir? Conmigo no fue la excepción, ¿verdad? También me enseñó muchas cosas, me trató de una manera muy especial. Lo que te puedo decir es de que hubo una parte de mi vida en la que él como que me adoptó como su hijo, casi. Entonces, ¿qué te puedo decir más especial que eso, verdad? Yo casi vivía en su casa. Entonces, para mí fue muy especial, ¿verdad? Y me dejó un gran ejemplo y muchas de sus enseñanzas las atesoro en mi corazón y actualmente creo que las pongo en práctica, ¿verdad? Todos los miembros que conformaban la banda, ¿tiene comunicación con ellos? Pues como ya ha pasado tanto tiempo, tal vez no con todos, ¿verdad? Te puedo decir que con Danilo, ¿verdad? Que creo que es el único que vive por acá. Sí tengo comunicación, ¿verdad? De hecho, estuvimos en el evento este de músicos de Escuintla, estamos en contacto por WhatsApp, ¿verdad? De repente con Jeffrey a cada mucho tiempo en Facebook, ¿verdad? Em, con algunos de los que cantaron, como Eslovania, Johanna, en Facebook nada más. Tal vez el más cercano es Danilo, ¿verdad? Que estamos aquí cerca en la ciudad. Y hay varios que ya no tenemos mucho contacto desde hace mucho tiempo. Yo dejé la banda en el 2005 y pues ya casi van para 20 años, ¿verdad? Pero con Danilo creo que siempre se ha mantenido esa cercanía. Cuando la banda Griezmann se fue desintegrando, ¿hubo algún disgusto entre toda la banda cuando se separó? ¿O cómo fue que la banda decidió ya no seguir? Bueno, yo pienso que tal vez es el proceso que cualquier grupo puede ir sufriendo en el camino, ¿verdad? Pero en este caso no hubo ningún problema, sino que la música de Julio se fue enfocando, ¿verdad? En el plan que él tenía, ¿verdad? Y de alguna manera pienso que es el camino que cada uno va tomando, ¿verdad? Los que deban seguir siendo parte del proyecto siguen siendo y los que no, no, ¿verdad? Eh, Al final Julio se quedó con una banda más resumida, pero creo que era lo que él necesitaba. Entonces, creo que es el camino normal que cualquier banda sigue, ¿verdad? Que conforme se va enfocando en los planes que Dios tiene para esa banda, pues las cosas van sucediendo, ¿verdad?
En el caso mío, yo llegué hasta el 2005 y pienso que pues fue el tiempo que Dios quiso tenerme ahí, ¿verdad? Puesto que todos esos años para mí fue un gran aprendizaje y a partir también de ahí tuve la oportunidad de emprender otras cosas, las cuales han sido hasta la fecha de gran bendición para mí. Y pienso que también para los demás integrantes que ya no estuvieron en posteriores fechas, fue todo ese aprendizaje con él de gran bendición, ¿verdad? Y a partir de ahí empezaron a emprender otras cosas para la cual Dios los había llamado, ¿verdad? En el caso mío, yo siento que tengo un llamado más a lo educativo, ¿verdad? Más a enseñar. Entonces, así ha de haber sucedido con cada uno, ¿verdad? ¿Cómo lo toma la noticia del fallecimiento de Julio Melgar? Bueno, en lo personal fue un día muy triste, ¿verdad? Yo ya tenía muchos años de no tener contacto directo con Julio, pero siempre le tuve ese aprecio, ¿verdad? Así que para mí enterarme de esa noticia, como para creo que todo el mundo latinoamericano que lo seguía a él, ¿verdad? Pero más a nosotros que lo conocimos personalmente y más cerca, pues fue un día muy triste, ¿verdad? Un momento de mucha nostalgia, ¿verdad? Recordar tantas cosas que habíamos vivido juntos y enterarnos de eso, ¿verdad? Pero gracias a Dios, ¿verdad? Que pues nos dejó un legado, ¿verdad? Todas las enseñanzas que nos dio, la música que Dios le regaló, en la actualidad sigue siendo de gran bendición. Saliendo del tema de hablar de Julio Melgar, que es inevitable preguntarle, pues usted fue músico en la banda de Grisma y creo que todos en Escuintra lo conocimos por eso. La otra vez que platicábamos, yo le decía, poder platicar con usted en persona para mí es una bendición, ya que yo lo miraba en la plataforma con Julio y ahora tener la oportunidad de poder conversar con usted, en lo personal le digo, es una bendición y le agradezco el tiempo. Eh, un domingo que es familiar y darme otra oportunidad, ya que la primera vez pues se echó a perder. Pero para ir aterrizando un poco, ¿hay algún proyecto musical aparte del himno de Escuintla que pudiera venir más adelante que nos quiera hablar o por el momento está en espera? La verdad es de que mi intención es poder hacer cosas como la que hice ahorita, como canciones, escribir canciones y poder hacer proyectos donde se integren muchas personas. Algo similar a este último proyecto que fue el himno de Escuintla. Pienso que tal vez me enfocaría más en lo que es escribir canciones y como te decía, ¿verdad? Que haya una como cadena de personas que quieran apoyar el proyecto y que podamos hacer más frecuente esto, ¿verdad? Porque proyectos como este que se lanzó del himno de Escuintla son muy pocos, pero también si nos unimos, ¿verdad? Como una cadena de artistas, alguien que componga, alguien que arregle, alguien que grabe, alguien que edite, es más fácil, ¿verdad? Porque no somos expertos en todo, ¿verdad? No podemos ser todólogos. Entonces, si hacemos una cadena, creo que va a ser más fácil, ¿verdad? Una cadena de escuintlecos, artistas que nos propongamos hacer eso, pero esa es como mi intención actual, ¿verdad? Poder lanzar proyectos como este que se acaba de hacer del himno Escuintla un poco más seguido, ¿verdad? Tal vez porque estoy enfocado más en la enseñanza, me ha costado un poco, pero creo que si se logra hacer una sinergia, ¿verdad? Con los artistas de Escuintla, se puede hacer algo más seguido, tal vez un par de veces al año o tres, qué sé yo, ¿verdad? Lo ideal sería poder hacer que la industria musical de Escuintla empiece a florecer. Bueno, entonces todos los músicos de Escuintla, el otro domingo hay reunión en la casa de José Carrillo y el otro domingo va a tocarle el portón. Mire, recién hubo un evento de músicos donde yo platicaba con Chris Ramírez y él me decía en reuniones y con otros músicos, un día se nos salió y dijimos, hagamos un evento. Y empezaron a ver quienes empezaron a organizar eso. Y creo que poder hacer un proyecto como que usted menciona, se necesitaría de la iniciativa, creo que de uno. Luego ir buscando a los demás y poder llegar a un acuerdo. El, todo necesita dinero y yo creo que ahí podrían haber patrocinadores que podrían Claro. ayudar en eso y poder hacer un bonito proyecto en Escuintla. Sí, es uno de los integrantes del equipo que se dedica a eso, ¿verdad? Pero no hemos logrado llegar a ese punto en el que haya esa cadena.
¿Cómo poder hacer para empezar a organizar algo así? ¿Cómo le haría usted? Si usted fuera el encargado, ¿cómo le haría? Bueno, así como hice, por ejemplo, que en este proyecto, empecé a relacionarme con las personas, a buscar apoyo, ¿verdad? Ahí se formó la cadena, de hacer una cadena de artistas, ¿verdad? Que se integren a poder apoyar este tipo de proyectos, ¿verdad? Pues es difícil, ¿verdad? Porque buscar fuente de financiamiento para un proyecto así es difícil. Por ejemplo, en este video de Escuintla no hubo ninguna fuente de financiamiento, fue pura fuerza de voluntad personal, ¿verdad? Apoyo de toda la gente que llegó, ¿verdad? Tuvimos algunos mínimos apoyos de algunos lugares o de un lugar nada más, ¿verdad? Pero es complicado, es difícil, ¿verdad? Tener el apoyo. Incluso en la cadena de artistas puede haber una persona también que se dedique a buscar los apoyos y eso como que facilitaría más. Pero, ¿qué es lo que se necesita? Primero, la fuerza de voluntad, ¿verdad? Amarrarse a un proyecto, amar ese proyecto y trabajar todos en conjunto para hacerlo realidad y buscar todas las personas que integren ese, ¿qué podríamos decir? Junta directiva de trabajo, ¿verdad? Para que cada quien haga su esfuerzo por hacer su mejor trabajo y que de esa manera se pueda empezar a darle como vida a esa comunidad y que pueda ser ya en un futuro cercano financiada de alguna manera para que más rápido se vaya desarrollando, ¿verdad? Pero no hay una cadena fija, solo fue para este proyecto, se acabó el proyecto y ahí murió. En este caso sería lo mismo, pero hacer una cadena que no va a ser solo para un proyecto, sino que fija para empezar a crear eh, por montones la música. Cuando habla de eso, ¿qué ruta tomarían? ¿La secular o la religiosa? ¿Cuál cree que sería lo ideal? Yo pienso que en el caso de la música, es música, ¿verdad? Y es un poco complicado porque si ni siquiera tenemos la cadena, si nos empezamos a dividir en esa pregunta que me acabas de hacer, va a ser más difícil todavía. Entonces, yo pienso que no le podemos poner un límite, sino que tiene que ser algo que quede abierto, porque si no, ni siquiera ha nacido el proyecto y ya lo estamos matando en separación. Entonces, yo te diría que tendría que ser abierto, ¿verdad? No podría encerrar una sola faceta, porque nuestra ciudad o nuestro país es multifacético, tiene muchos, es música, tiene muchos gustos musicales. Ya ves que como cualquier cosa es el gusto musical, ¿verdad? Entonces, yo pienso que tendría que ser abierto, ¿verdad? Como este tema de la canción Escuintla. Este tema es para todos los escuintlecos, no los estamos dividiendo en sectores y así mismo tendría que ser todo lo demás, ¿verdad? Sí, porque si pudiéramos decir, la música no tiene religión. La Claro. música es abierta y a gustos musicales de cada quien. A algunos les encanta el merengue, a otros no. Otros Claro. prefieren la música reggae en versión cristiana y otros no. Yo creo que eso ya es criterio y de Sí, cada es quien. que ahí es demasiado amplio el tema como para dividirlo en tantos Sí, pedacitos, sí, ¿verdad? Está sí. difícil. Pero sí, ese proyecto que usted menciona sería una bomba para Escuintla, creo yo. Que se pudieran organizar varios músicos y poder trabajar en un proyecto, como por ejemplo esta reunión de músicos que hubo, se hizo bastante bulla. Y la verdad, yo por lluvia y trabajo no pude llegar porque yo no soy músico, me desafino hasta cuando toco la puerta, pero, pero sí me hubiera gustado estar, pero no pude. No sé, usted estuvo ahí, ¿cómo les fue ese día? Estuvo muy bonito, llegó bastante gente, ¿verdad? Y a pesar de que el evento era más enfocado en músicos, llegaron personas que no eran músicos, ¿verdad? A disfrutar de la música que se iba a presentar en esa tarde y estuvo muy bonito. Creo que necesitamos más tiempo todavía para poder disfrutarlo mejor, porque nuestro invitado especial, Julio Valle, tuvo muy poco tiempo al final y eso fue una de las cosas que más lamentamos de ese día, ¿verdad? Por el tiempo, el centro cultural a las 7 cerraba y se tuvo que parar el evento, pero estuvo muy bonito. Podríamos decir que si alguien quisiera que esto empezara a cobrar vida, ¿cómo poder hacerle? O se podrían comunicar con usted y decirle, mira, podemos hacer esto, o no se podría. Bien, yo creo que todo es válido, ¿verdad? Si alguien tiene esa intención de formar parte de la cadena, pues empecemos a
a ver qué podemos hacer, ¿verdad? Porque realmente si no se hace como una cadena de trabajo es muy difícil, ¿verdad? Una sola persona no lo puede hacer todo. Entonces tienen que haber una cadena de personas que se comprometen, ¿verdad?, a realizar su mejor esfuerzo en su área, ¿verdad?, en lo que son especialistas para tener un producto final de calidad, ¿verdad? Bueno, si usted es músico, cristiano o no cristiano, y le parece bien la idea, creo que podrían empezar a hablar para ir viendo cómo puede ir armando un proyecto, ya que la música no tiene religión. Si en el camino pues ve la influencia de los otros cristianos y quiere aceptar, son otros 20 pesos. Pero estamos hablando de un proyecto musical. Si alguien lo quisiera hacer y le parece la idea, a mí la idea me parece fenomenal. No soy músico, pero quizás a los que son encargados de esta área de músicos de Escuintla pudieran ir cosechando la idea, de poder reunirse y poder hacer que en Escuintla surjan nuevos talentos. Julio Melgar salió con un músico a las naciones donde quizás no sabían que existía Escuintla. ¿Cree usted que pudiera levantarse alguien? Yo creo que Dios puede levantar a quien él quiera, pero ¿cómo pudiera levantarse alguien? Tal vez no medirse con Julio Melgar, pero empezar a hacer cosas diferentes en el lado de la música. Claro, en cualquier lugar eso puede surgir, mientras que haya una persona que tome la decisión, ¿verdad? Y que empiece a dar los pasos. Como te decía antes, todo proyecto empieza con el primer paso. Pero si la persona está indecisa y nunca da el primer paso, eso va a estar difícil que llegue, ¿verdad? Hay que empezar a dar los pasos y caminar y las cosas van surgiendo, ¿verdad? Obviamente Dios es el que toma las decisiones, ¿verdad? Porque uno, como dice aquel dicho, ¿verdad? Uno propone y Dios dispone. Pero bueno, esa propuesta son pasos que hay que dar, ¿verdad? Alguien que está estancado sin hacer nada también está difícil, ¿verdad? Porque ya ves que en la misma Biblia vemos que Dios llamó a sus discípulos y todos eran personas ocupadas, no llamó a ningún desocupado. Entonces, de igual manera es esto. Lo que usted dijo es tremendo porque hay quienes quieren servir, pero están esperando el tiempo de no tener nada que hacer, ¿va? A ver, dejémoslo ahí. Para ir aterrizando, mi estimado, ¿cómo le gustaría que lo recordaran la hora que todos un día tenemos que pasar a la otra vida? Pero esperamos que a usted le quede muchísimo tiempo todavía. Eh, a la hora que eso suceda, ¿cómo le gustaría ser recordado en Escuintla? Bueno, como una persona que aportó cosas buenas para su país, ¿verdad? Como una persona que inspiró a muchos jóvenes y niños a poder seguir ese ejemplo, ¿verdad? De sobresalir, de hacer cosas buenas para su país. Eh, Básicamente eso, ¿verdad? Y dejar muchas canciones que le impacten a las personas, ¿verdad? Sí, porque en el himno de Escuintla, volviendo otra vez, esa parte donde usted dice quiero dejar un legado, realmente para uno que ya es papá, ya debe pensar en eso, de Claro. qué le va a dejar a los que vienen, ¿verdad? Usted está dejando un legado muy marcado en sus hijos que van a quedar como músicos. Si ellos quieren seguir o no en la música, creo que ya es decisión de ellos. Claro. Pero según tengo entendido, los tres están estudiando música. Exacto, sí. Recién vi un video de su nena en un, no sé cómo fue, pero hacía recital. Ella está con el violín. Ella toca violín por lo que veo ahí. Entonces sí, yo trato de inspirar a mis hijos, ¿verdad? Para que amen la música. Como decías, al final es decisión de ellos, ¿verdad? Pero yo voy a poner mi granito de arena en ellos. Voy a sembrar esa semilla en esa tierra que yo sé que tiene mucha capacidad y fertilidad para poder producir música, porque ya lo están demostrando. Pues ellos en un futuro decidirán si quieren seguir eso o no, pero lo sigan o no, sé que esa semilla quedó sembrada en sus corazones y va a dar un fruto. Y esa frase lo encierra todo, ¿verdad? Que queremos dejar un legado a la generación que viene, no solo con la música, con nuestras actitudes, con nuestros trabajos en diferentes áreas, lo que hacemos cada día, eso deja una marca, ¿verdad? Entonces, en todos los ámbitos de la vida dejemos un legado. Si usted quiere aprender música, como lo dijimos al inicio, le va a aparecer acá a dónde se puede contactar y luego ahí acuerdan pagos y horarios y días de clases y usted puede tomar la clase que usted guste. ¿Qué consejo le daría a la juventud escuintreca ya para despedirnos y tal vez se podría despedir de la gente? Bueno, a la juventud escuintleca y de todos lados del mundo, ¿verdad? Pero especialmente aquí en Escuintla,
les podría decir que siempre busquen primeramente el camino de Dios, ¿verdad? La verdad es que si no buscamos de Dios, si no nos agarramos de Él, no podemos tener el mejor futuro que pudiéramos tener, porque Él tiene los mejores planes para nosotros. Así que el mejor consejo que les puedo dar a toda la juventud de Escuintleca es que pongan a Dios en el primer lugar de su vida, que lo amen con todo su corazón y todas las demás cosas van a venir por añadidura. Gracias por llegar hasta este momento. Le quiero pedir por cuestiones del algoritmo que nos dé un like, que comparta este episodio, que nos deje sus comentarios, ya sea buenos o malos, los leemos, no hay ningún problema, pero por cuestión del algoritmo, para que nos recomiende a más personas, compártanos o denos un like. Gracias. Esta canción habla de que somos una generación que anhela escuchar la voz de Dios. Yo te invito de veras que ese sea tu anhelo, que trates de escuchar lo que Dios tiene para tu vida y Él se va a encargar de levantarte. Yo soy esa generación que anhela escuchar tu voz, que quiere entregar su vida a ti, Jesús, a ti, Jesús. Rindo mi corazón a ti, Señor. Me inclino solo ante ti, al que me rescató de la aflicción. Mi vida pertenece a ti. Díselo, mi vida pertenece a ti, Señor. De misericordias me llenas, de paz que no puedo entender, gloria que llena la tierra, reina con poder, reina con poder. Rindo mi corazón a ti, Señor. Me inclino solo ante ti, al que me rescató de la aflicción. Mi vida pertenece a ti. Es un privilegio levantar mis manos ante ti. Es un privilegio adorarte. Es un privilegio levantar mis manos ante ti. Es un privilegio adorarte. Aleluya, aleluya, aleluya al Rey. Aleluya, aleluya, aleluya al Rey. Rindo mi corazón a ti, Señor. Me inclino solo ante ti, al que me rescató de la aflicción. Mi vida pertenece a ti, oh mi vida pertenece a ti. Díselo, mi vida pertenece a ti. Mi vida pertenece a ti. Y porque tu vida le pertenece a Él, tenlo por seguro que cosas grandes vienen para ti.
en la manera que tú declares esto, que tu vida le pertenece a Él, el Señor va a ir afirmando todas esas cosas, todos esos anhelos que tú tienes, mientras tú le dices el valor que realmente tienes, que es la sangre de Cristo. Todo lo que has dicho, lo que has prometido, yo sé que lo harás, yo sé que lo harás. Todo lo que has dicho, lo que has hablado, sé que se cumplirá, sé que se cumplirá. Me has dicho cuánto valgo, cuánto importo, desde antes de nacer. Me escogiste, me has dicho cuánto valgo, cuánto importo, desde antes de nacer. Me escogiste, yo valgo la sangre de Cristo. Soy importante para ti, porque tuyo soy. Yo valgo la sangre de Cristo. Soy importante para ti, porque tuyo soy. Soy importante para ti, porque tuyo soy. Historias contadas por los mismos protagonistas.